La primera vez que tuve que ponerle un suero a un paciente me paralicé, literal, no podía mover la mano. En aquel entonces que estudié enfermería, pues era algo de lo primerito que nos enseñaban en la universidad, cómo pasar medicamentos, y uno de esos era pues colocar un suero. Yo para ese entonces ya sabía sacar sangre, que es diferente porque había llevado pues una cosa técnica en la preparatoria. Ya había practicado entre nosotras las que estábamos estudiando enfermería. Teníamos unos maniquís que podíamos ver ahí más o menos, no tan modernos como los de hoy, pero podíamos ver la anatomía, más o menos sabíamos esto. Llegó el día en que yo tenía que ser calificada por mi maestra y hacerlo ya en práctica con un paciente en verdad. Fuimos al hospital donde estábamos haciendo prácticas y fui la primera que me tocó pues hacerlo, ¿no? Pasar ahí enfrente con el paciente. Yo me sentía muy segura de hacerlo. Imaginen, era un paciente súper delgado que tenía un diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Entonces el paciente estaba con muy buenas venas por su delgadez, por la edad que tenía, más o menos unos 50 años. No se veía ninguna dificultad para localizar la vena, se veía súper bien. Estaba yo delante del paciente, la maestra viendo y mis compañeras detrás de mí. Era un silencio sepulcral, nadie hablaba, todos estaban como dándome el espacio a que yo lo hiciera. Y ya tenía todo, cuando ya iba a picar la vena, me quedé paralizada. Empecé a pensar, uy, ¿y si le duele? Uy, ¿y si lo hago mal? Uy, ¿y si todos van a ver que no lo hice bien? Y que o sea, lo que más también me causaba de hacerlo mal y de que el paciente le doliera y que todos estaban viendo en ese momento, ¿no? Dentro de ese pensamiento y ese silencio sepulcral, el paciente habla y dice, mija, si quieres yo me pico solo. Y todos empezaron a reír. Escuché que también la maestra soltó la carcajada y era porque el paciente también era un ex drogadicto y entonces pues él se había picado muchísimas veces solo. En ese rato me relajé un montón cuando se rieron, cuando el paciente dijo eso. Yo pude hablar porque no había hablado con él nada. En ese momento le dije, no, solo me da miedo que te vaya a doler. Me dijo, ay, no, mija, no me va a doler, tú dale. Entonces, pues pude hacerlo, ¿no? Y ya todo salió bien. Con esta enseñanza que siempre hasta el día de hoy yo la pongo de ejemplo con mis hijos, con las personas que me cuentan que quieren hacer algo nuevo y no se animan, con las personas que tienen mucho miedo sobre algo, con mi equipo, que el proyecto que llevo ahora y el equipo que tengo, también les cuento esta misma historia, pero más también a ustedes les digo, recuerden el día que hicieron algo por primera vez, el miedo que tenían, y mucho que ya lo sabemos y que ahora lo tengo con certeza confirmado, pues es que es práctica, práctica y práctica. Y también una vez que lo hacemos con todo y miedo, nos aventamos a hacerlo, como por arte de magia, se bajan muchos niveles de miedo, se disipa el miedo cuando nosotros lo hacemos con todo y miedo. Y ahora hay un montón de frases que dicen, hazlo con todo y miedo, lánzate, etcétera, etcétera, el miedo siempre va a estar contigo. Y creo que hay muchas frases clichés porque siempre son verdad, entonces decimos, ay, eso es un cliché, pero es porque es verdad y se repite tanto que en esta ocasión también. Y mi frase que quiero utilizar el día de hoy es, después de la primera vez, todo cambia. Y lo digo así sonriendo porque quiero que tú me cuentes ahí en los comentarios, que me compartas que es algo que hiciste por primera vez, que te dio mucho miedo y después dijiste, ay, el miedo que tenía y ahora lo hago súper fácil, o ahora no siento miedo, o ahora entiendo por qué tenía tanto miedo. Mucha gente, siempre les hago esta pregunta que les hago a ustedes y muchos me han contestado diferentes cosas que a mí pues digo, oh, es verdad, oh, no había pensado en eso, oh, no sé, muchas mamás que son primerizas siempre me decían la primera vez que bañé a mi bebé, ¿no? Que lo vemos tan chiquitito que pensamos que le podemos hacer algo, que nunca has bañado, si nunca has bañado a un bebé en tu vida. Y este es solo un ejemplo que les pongo, pero así hay miles y miles de cosas. Cuando fuiste la primera vez a un trabajo, un empleo, que estabas muerto de miedo y que luego era súper fácil, haces ese trabajo ya. Y así todas, les puedo dar un montón de ejemplos de cosas que me han compartido y que quisiera que ustedes hoy me compartieran. Y si hoy hay algo que tú quieres hacer y no has hecho, lo único que falta es atreverte a dar el primer paso. Eso es un gran paso, el primero.
Así que suscríbete y hasta la próxima historia.